Luis Carlos, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Hombre, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Honrado de estar aquí. Gracias a ti por tu tiempo y por compartir todo el valor que nos vas a aportar. Lo primero, que bueno, dudo mucho que mi audiencia no te conozca, ¿no? Pero bueno, por si hay alguien que no es así, cuéntanos un poco quién es Luis Carlos. Claro, mira, primero que nada, soy feliz papá de 5. Me he reinventado muchísimas veces, soy de profesión original químico, luego me formé como psicoterapeuta y después de varias iteraciones haciendo coaching empresarial, coaching de vida, trabajando con muchísimas personas en el ámbito offline, inicié un blog de educación para padres, un proyecto que llevaba más de 10 años, cerca de 12 años, trabajando con mi esposa, Gaby González. Y finalmente fue el proyecto que lanzamos cuando conocí Fórmula de Lanzamiento allá a finales de 2014. Y eso fue, digamos, lo que lo cambió todo. Hoy soy más conocido como líder de Fórmula de Lanzamiento, un lanzador, ¿verdad? Y me considero eso. Antes que nada, soy un apasionado del marketing digital, en particular de los lanzamientos digitales, porque viví en carne propia esta transformación de haber pasado de ser un emprendedor offline que daba cursos, un coach, terapeuta, que trabajé con muchísimas personas durante muchos años y me llevé esa gran satisfacción de trabajar con personas, pero cuando pasé al mundo online todo cambió. En términos de data dura, ¿verdad? De números, pasé de haber tenido unos 1,000 clientes en 12 años a hoy haber servido a más de 70,000 clientes en los últimos 8 años a través del mundo digital, tener más de 2,000 coaches parentales certificados y haber generado múltiples 8 cifras en ventas en mis diferentes proyectos en línea. Muy a grosso modo, esto es, ¿no? Es, bueno, una auténtica barbaridad, aunque lo digas así como si no fuera nada, es toda una trayectoria, bueno, más que de admirar y por eso de sobra conocido en este mundo online. Y antes de profundizar un poquito más en esa historia, sí que quiero saber cómo llega a tu vida o cómo es ese paso en el que decides montar ese primer blog, que digamos que es tu primera toma de contacto con el mundo online. ¿Qué te hace dar ese paso, ¿no? Del offline al online? Mira, yo tenía muchos retos tecnológicos. Es la forma gentil de decir que no daba pie con bola con la tecnología. Le tenía miedo a los teléfonos smart porque no fuera a ser que fueran más inteligentes que yo. Entonces le huía a dispositivos, tecnología de cualquier tipo. Y un buen día voy a cenar con mi familia. Regresamos a la casa. Se habían metido... habían tirado el zaguán de metal de entrada de la casa y se habían robado lo único que usaba de tecnología, que era una computadora en donde tenía archivos de trabajo, tenía un libro casi terminado, teníamos pues una buena parte de lo que utilizábamos para proveer servicios y proveer para nuestras vidas, ¿no? Mi esposa y yo, se fue de un momento a otro. Entonces nos cambiamos de casa y cuando por fin como que logramos respirar, como unos 10 días después, como que nos empezó a regresar esta sensación de seguridad, que es lo peor cuando, no sé si lo hayas vivido o alguien aquí que vea esto lo haya vivido, pero cuando se meten a tu casa y te roban cosas, deja tú lo que se llevan, pareciera que se llevan tu seguridad, ¿no? Yo no dormí bien durante más de una semana, por fin me mudo a otro lugar, ya me sentía bastante seguro, ¿no? En este nuevo lugar, con seguridad externa y demás, y en ese momento, una noche dormimos a los pequeños y mi esposa y yo nos preguntamos, oye, si la vida nos estuviera enviando una señal, ¿qué nos estaría diciendo con esto? Si nos estuviera diciendo, a ver, empiecen de cero, ¿a quién serviría? Y yo no encontré respuesta a la pregunta, pero en la siguiente mañana despierto y veo a mi esposa sentada con la almohada detrás en la cama, ¿verdad? En la computadora y me dice, mi amor, mira, ya empecé esta comunidad en Facebook que se llama Niños de Ahora. Y ahí nació este blog, literal en Facebook. A las semanas de esto lo había armado yo en una página de Wix, que Wix todavía se usa para armar páginas y funciona muy bien. Y fue en donde nació esta conversación entre nosotros, expertos en psicoterapia en diferentes ámbitos, pero ahora enfocados en el tema de la crianza
consciente de la crianza sin violencia. Y este blog empezó a tener tracción muy rápidamente. Los primeros meses no pasó nada. Ahí, ya sabes, mi suegra y mi mamá diciendo, ay, qué lindo, dando like y compartiendo, y 10 personas. Como por 3 meses nadie, así, vacío aquello. Y de repente empezamos a publicar todos los días. Nació el año 2014 y tomamos la decisión de vamos a publicar diario. Y en los siguientes 11 meses pasó de tener 3,000 seguidores a tener 130,000 y a volverse una cosa absolutamente inmanejable. Eran 4, 5, 6 horas al día solo de responder comentarios, ¿sí? Cientos y cientos de comentarios de una comunidad que estaba encontrando respuestas, pero que al mismo tiempo, durante ese año que desarrollamos nuestro curso en línea, dijimos, a ver, hay que venderles nuestro curso en línea que llevamos 12 años vendiendo a través de talleres, vamos a hacerlo. Emprendimos y aquello no se vendía. Era una cosa que, no, o sea, no te puedo describir la desesperación de sentir que había dejado proyectos en la Ciudad de México, me había salido de la ciudad para emprender en digital y llevaba unos 7 meses de haber hecho ese movimiento tal vez un poco extremo, ¿verdad? De no haber cuidado la seguridad antes de lanzarme a lo digital, y era que pues se generaron unas ventas, pero luego ya no, y nada, no estábamos logrando convertir más de 100,000 seguidores en por lo menos algunos compradores, no estaba sucediendo. Y así fue cuando ya en el borde de la desesperación, cuando yo ya estaba decidiendo, ¿sabes qué? Dejarlo todo, regresar a la Ciudad de México, volver a lo que hacía antes. Cuando mi esposa encontró, por recomendación de uno de mis cuñados, ¿verdad? Le dijo, revisen este material de un tal... De un tío llamado Jeff Walker, y que me siento a regañadientes a ver ese primer video y siento que me cae un balde de agua fría y digo, caray, esto es lo que no he hecho. Y al mismo tiempo que estoy sintiendo el peso de los decenas de miles de dólares que había invertido, ¿sabes? En crear una plataforma para miembros y en subir el curso y en hacer toda una serie de cosas queriendo inventar la rueda, ¿sabes? Que ya estaba inventada. Bueno, no sabía dónde comprarla, era el problema, dónde encontrarla. Pero cuando la encuentro, ¿sabes? En el espacio de 1 hora, decidí dejar atrás, como, ¿sabes? Ya, olvídate de los más de $100,000 que ya tiraste a la basura. Hay una puerta, no tienes la seguridad de si va a funcionar o no, pero algo dentro de mí me decía, Luis Carlos, si haces esto va a funcionar. Y las siguientes 3 semanas fueron de comerme la fórmula, armar mi primer lanzamiento, porque en 4 o 5 semanas me iba a quedar sin dinero y era el fin, ya me estaba ahogando, ya estaba, ¿sabes? Nadando así, sacando la cabeza, pero ya estaba tragando agua, ya no había. Y aquel primer lanzamiento lo cambió absolutamente todo para mí. Y vaya, con esto te resumo, ¿verdad? La llegada a mi vida de fórmula de lanzamiento, que jamás podré terminar de describir lo complicado de aquella situación en la que me encontraba. Pero lo que sí es cierto es que esta experiencia de cómo la fórmula lo cambió todo, yo lo viví de forma tan radical, y desde entonces he conocido a tantas personas que han pasado de, ¿sabes? Como de sobrevivir a vivir en abundancia, a crear la vida con la que sueñan, la vida que en el fondo saben que merecen, que tienen, porque tienen algo de valor que aportar, bueno, por eso hago esto, porque si yo lo viví, quiero que tantas personas como sea posible lo vivan también. Bueno, genial. Bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no? de lo difícil que es realmente emprender online y lo que se ha manchado también todos estos últimos años por muchas partes, ¿no? Esa falsa imagen de, no, aquí cualquier persona llega y empieza a vender y ya está, es así de fácil, cuando para nada, y tú mismo y mucha gente, ¿no? Lo hemos vivido. Y sabemos la dificultad y la metodología y constancia, disciplina que hay detrás de cada proyecto online, ¿no? Que no es simplemente, oye, yo me grabo aquí o elaboro ciertos materiales, textos y los pongo a vender y ya está. Eso así no funciona para nadie. Así que bueno, importante también conocer esa trayectoria, ¿no? Y ver que esto no es de la noche a la mañana y que ahora haces esos números porque sí, porque aquí vende todo el mundo, sino porque viene de un gran trabajo. Así que bueno, muy, muy interesante esa parte que comentas. Totalmente. ¿Y cómo es
digamos, cuando tú ves la fórmula, ¿no? En ese momento en el que estabas ya, pues como mucha otra gente, ¿no? Que ha estado en ese límite en el que, bueno, pues muchos han tenido que abandonar su proyecto y muchos han acabado haciendo algo que por eso también es importante seguir esa intuición, ¿no? Como tú decías, sé que esto es lo que va a funcionar y muchas veces efectivamente cuando tenemos esa persistencia, por energía o por lo que sea, no sabemos la respuesta, pero aparece eso que necesitas, ¿no? Entonces, ¿cómo sentiste en ese momento y qué pensaste? Porque claro, no había referencias en el mercado hispano en ese momento de aplicar la fórmula y decir, vale, esto funciona, ¿no? Que de hecho se llama fórmula de lanzamiento porque es una fórmula, ¿no? Pero en aquel momento no era tan sencillo como ahora, que ya hay mucha gente que le ha funcionado en este mercado y dices, vale, voy sobre seguro, digamos, de algo que funciona, pero tu caso no era ese, tu caso era algo que venía de otro mercado y tú tenías que aplicar. Claro, claro. Mira, recuerdo que encuentro esta fórmula y hago ese primer lanzamiento, ¿sabes? Acá decimos con los dedos en la puerta, cuando se está tirando a la puerta y mete los dedos para que no se cierre aunque te dé el pinchazo. Bueno, así estaba en el último segundo, ¿no? Y un lanzamiento muy mal hecho, pero una oferta confusa y no me dio tiempo de hacer bien toda la preparación, pero vaya, salimos a la cancha y en ese primer lanzamiento generamos $13,910, jamás lo olvidaré, 130 compradores. Y a partir de ahí, es como, ¿sabes? Este dinero no alcanza para sacarme del hoyo en el que me he metido, pero es dinero que puedo usar para darle la vuelta a la situación, ¿sabes? Entonces, ok, vamos ahora sí a ponernos a estudiar esto. Ya compré tiempo, 2 meses y medio después lanzo y pasamos de esos 13, casi 14,000 a $52,000. Prácticamente 4 veces el resultado anterior. 3 meses después hacemos una cumbre digital para padres con 21 expertos y lanzamos detrás de esa cumbre y en total hicimos $140,000 entre los dos eventos. Entonces, por fin que al cabo de esos primeros 8 meses lanzando, ya habíamos generado $200,000 en ventas, cosa que eso no lo había hecho en mi vida. Bueno, estaba en el ámbito de la capacitación y el coaching empresarial en la Ciudad de México, me llegó a ir de forma similar, pero matándome trabajando, no 3 lanzamientos en 8 meses, ¿me explico? Es otra cosa. Iba llevando la fiesta muy bien, aprendiendo y teniendo tiempo para implementar y para hacer algo para haber sido, ¿verdad?, experto en paternidad. Yo me sentía como el ser más incongruente del mundo, porque mi hijo me decía, papi, este fin de semana vamos a jugar. Yo tenía que decirle, hijo, no, papá se va a trabajar, ¿sabes? Y eso cambió radicalmente para mí. Y no, vaya, al presente. ¿Me explico? Entonces, llevándolo hacia adelante en el tiempo, muy rápidamente hubo una serie de eventos que me colocaron a la vista de los grandes líderes del marketing digital en el mercado hispano, que eran solo algunos en aquel momento, pero llega Hotmart al mercado en 2017, empieza a posicionarse y los conozco a finales de 2017 y entro a trabajar con Hotmart en 2018, hago un lanzamiento y me convierto en el primer Hotmart Black del mercado, que vaya, representa $250,000 más o menos en ventas. Lo hicimos en un lanzamiento. Había gente que llevaba un año trabajando para alcanzar el Hotmart Black y ¡fum!, nos saltamos a la delantera de golpe. Ese mismo año me invitan a Brasil, recibo el premio de Top Seller de toda América Latina en Hotmart y desde entonces he estado entre las 25 compañías más grandes de Hotmart consistentemente, incluyendo a Brasil y todo el mercado hispano, ¿no? Año tras año. Y algo empieza a pasar y es que me invitan a dar conferencias sobre lanzamiento, cosa que yo daba conferencias sobre paternidad, sobre crianza. Ajá. Pero
pues ni modo, me están invitando a Estados Unidos, a Brasil, a España, a Colombia, a México, a Chile, a dar conferencias en el ámbito de los emprendedores digitales, en diferentes eventos, Hotmart, entre otros. Entonces, de repente me empiezan a conocer como experto en marketing especializado en lanzamientos, y me doy cuenta, porque yo realmente no estaba metido en el ámbito del marketing digital hispanohablante, y me doy cuenta de que hay un puñado, así que cuentas con los dedos de una mano, antes del 2020, pre-pandemia, las personas que hacían lanzamientos digitales, mira, los dedos de las dos manos y sobraban dedos en todo el mercado. Y había muchísima gente con proyectos digitales haciendo webinars, cosa que hay un lugar para el webinar, pero estaba un montón de personas en un rango de facturación haciendo dinerito en línea, y luego estaba una gente arriba, muy arriba, generando múltiples 7 cifras en ventas, que estaban haciendo lanzamientos. Y los que estaban haciendo esto enseñaban marketing digital, enseñaban trading, enseñaban cómo hacer dinero en línea, y había una pareja que enseñaba paternidad, ¿sabes? Entonces, ellos mismos decían, Luis, tú eres el único de nosotros que tiene un negocio de verdad. Lo decían con cariño, porque sus negocios sí que son de verdad, pero es más fácil, en cierto modo, hacer mucho dinero enseñando a las personas a hacer mucho dinero en línea, que tener una propuesta única de valor en un nicho, ¿no? Como era mi caso. Estaba enseñando cómo educar sin lastimar a nuestros hijos. Entonces, por eso, cuando yo llegaba a alguna conferencia, estos grandes líderes del mercado me ponían la alfombra roja y casi me saludaban así, ¿no? Y yo me sentía hasta raro. Pero vaya, ¿no? Era lo que pasaba, que esta fórmula estaba completamente fuera del alcance, del acceso de la inmensa mayoría de las personas. Y por eso, cuando soy invitado a traer esta fórmula al mercado, ciertamente vi que había una oportunidad, que era algo sumamente necesario para el mercado mismo, y que yo me sentía llamado a hacerlo, ¿sabes? Después de lo que había vivido, ¿cómo podía decir que no a la oportunidad de ver, ¿sabes? Cientos, tal vez miles de empresas, incluso empresas sociales como Niños de Ahora, empresas de impacto social, que pudieran salir al mercado y dejar un legado, generar un impacto positivo en masa. Y esto me llamó a mí, ¿sabes? Esta misión llamó a mi corazón y decidí tomarla. Y de 2020 para acá, que la fórmula llegó 3 meses después de que la pandemia explotó, ¿verdad? Incluso tuve que mover la fecha del lanzamiento. Y entonces llegó en estas condiciones pandémicas súper complicadas, y de algún modo llegó al rescate, y el mercado respondió. Al presente sigue siendo el lanzamiento digital más grande en América Latina. Fue un lanzamiento que rebasó los $3 millones en ventas en una semana, una cosa de absoluta locura. Y esto ayudó a que Fórmula de Lanzamiento entrara con mucha fuerza, y ahora, casi unos 3 años después de esa llegada, pues tenemos unos 3,000 alumnos, de los cuales hemos logrado contabilizar, porque no todos los alumnos nos informan, sobre todo aquel primer año perdimos mucho dato, ¿no? Tenemos más de 500 alumnos que han rebasado la marca de los $5,000 en lanzamientos, y ya rebasamos los 150 alumnos que han rebasado la marca de los $25,000 en ventas en una semana. Es lo que llamo hacer un 1 en 7, el salario de todo un año generado en una sola semana o más, ¿verdad? Más de 150, es una absoluta locura. Pensar que 3 años antes era un puñado así de personas, y ahora estamos hablando de cientos y cientos de personas pudiendo vivir de lanzamientos digitales, es increíble. Total, es una auténtica locura, como has dicho, y creo que ahí llegó también, como decías, ¿no? En un momento en el que el mercado pues lo necesitaba, en el que muchos proyectos estaban naciendo, bien por obligación, muchos de ellos, porque no había otra manera de emprender en ese momento. Y
y había mucho desconocimiento en cómo hacer ese proyecto rentable, entonces creo que llegó en un gran momento y bueno, los resultados hablan por sí solos, entonces bueno, lo primero, enhorabuena también, ya que te tengo aquí por ese trabajo, ¿no? que hicisteis y que tanto bien ha hecho al mercado en general, ¿no? Porque al final es un mercado que si nacen todos esos proyectos con esa facturación implica pues muchos puestos de trabajo también alrededor para mucha gente, ¿no? Que pues tú mismo no se hace uno solo esas cifras, sino que al final hay siempre un equipo más grande o más pequeño detrás de personas que también tienen un trabajo que a lo mejor no han emprendido, pero oye, gracias a esos proyectos pues tienen una oportunidad en el mundo digital, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por ello. Y, y cómo ves, bueno, antes de cómo ves, me gustaría saber cuál es ese momento en el que decides finalmente traer la fórmula al mercado hispano. ¿Cuál es, digamos, o cómo se da exactamente, ¿no? esa invitación o de dónde proviene esa llama que se enciende en, vale, vamos a hacer esto? ¿Cómo surge el traerlo aquí exactamente? Mira, es algo, fue una conversación que duró bastante tiempo. Yo entré al ecosistema de los lanzadores de Jeff Walker en Estados Unidos, que Jeff es el creador de la fórmula de lanzamiento. Obviamente entré primero por el infoproducto, entré en digital. Y casi un año después, en octubre del 2015, voy a mi primer evento de marketing digital que había ido, ¿verdad? En mi vida. Llego ahí, eran como 1,200 personas, Jeff Walker en el escenario, 3 días, inversión en aterrizar la fórmula en nuestros negocios, ¿verdad? En la gente. Y ahí pude conocer a Jeff, incluso le pude hacer una pregunta el sábado en la mañana y fue un intercambio ahí bien interesante. Él me presentó ante todos y en ese instante me convertí en rockstar dentro del ámbito de la fórmula porque me di cuenta que no todo el mundo hacía $200,000 en unos meses, ¿no? En ventas. Y poco tiempo después me enteré de que era el único caso en todos los mercados en donde se enseñaba la fórmula que había logrado craquear el nicho de la crianza, el nicho de la crianza consciente efectiva, como le llamábamos nosotros, mi esposa y yo. Era un nicho que incluso ellos como coaches recomendaban que no se intentara porque era como vender prevención y la prevención es complicada de vender. Esto puede servir. Si yo quisiera vender un curso de prevención del abuso sexual, que mira que es algo tan importante y tan necesario, las personas no suelen comprarlo. Es muy complicado venderlo. ¿Por qué? Porque las personas vamos por una solución una vez que tenemos el problema. A ver, si vendo un curso sobre cómo sanar el trauma por abuso sexual, es muy probable que tenga éxito. Pero el de prevención del abuso sexual, por muy doloroso que sea, va a ser muy difícil que lo logre vender. Y en la paternidad pasa algo similar, porque es como, a ver, aprende cómo criar bien para que el día de mañana sea una buena persona y completa y preparada para la vida y feliz. Ajá. Pero si no tengo un problema doloroso ahora, eso es problema del mañana, ¿sabes? Es muy difícil. Entonces, siendo que soy psicoterapeuta, logré aterrizar con una audiencia de personas muy necesitadas en el nicho de la paternidad y empecé a lograr tener tracción ahí en la aplicación de la fórmula. Entendí muy bien la psicología de la influencia, es una de las cosas que mejor enseño y que más me encanta de la fórmula de lanzamiento. Y todo nació ahí a través de ese primer evento en donde entré en el laboratorio de lanzamientos de Jeff, entré en su ecosistema y empecé a aprender no solamente del producto online, entré a su mentoría, entré a su programa de coaching avanzado y me comprometí a convertirme en el mejor lanzador que pudiera ser, pues para escalar mi proyecto, proveer para mi familia y crear un negocio altamente rentable, ¿no? Para cumplir todo el propósito. Y desde que entré en 2015, jamás me he separado de ahí. De hecho, me convertí una vez que me gradué digamos, de su laboratorio, fui la primera persona
en 3 años en pasar a su mastermind de más o menos unos 700 alumnos. Jeff tiene un filtro muy difícil para pasar de un nivel al que sigue. Fui el primero entre 700 personas en pasar al siguiente nivel, que es su mastermind. Y fui el primer hispano en 10 años en entrar a ese nivel. Ninguno había entrado antes. Entonces, de alguna manera, el estar en proximidad de este gran mentor fue lo que fue abriendo la puerta. También tuve la oportunidad de conocer al gran líder de la Fórmula de Brasil, Érico Rocha, quien es un gran mentor, para mí también un amigo, lo he visitado en Brasil, me ha invitado a su casa, ahí he pasado días con él, conozco sus oficinas, he trabajado de cerca con su equipo para poder fortalecer el proyecto de fórmula de lanzamiento en español, digamos que eso, el estar cerca fue lo que abrió esta puerta tan importante, pues en primer lugar para mí y ahora también para el mercado. Oh, qué bueno, y bueno, enhorabuena una vez más, y se ve, ¿no? Para a lo mejor mucha gente que, bueno, pues que ha accedido, te conoce o conoce la fórmula de lanzamiento en español, a lo mejor no conocen esta historia que hay detrás, ¿no? Y por qué tú y no otro, y bueno, creo que con esta historia pues queda claro, y todos esos hitos que habéis ido logrando, ¿no? Pues obviamente son hitos muy importantes y que si, como tú decías, ¿no? En 10 años pasar a ese nivel con Jeff, fuiste la primera persona en conseguirlo, es por algo, y obviamente nadie mejor que tú para traerlo al mercado, así que bueno, genial y enhorabuena. Y también todos los que nos hemos beneficiado de ello, ¿no? Porque es un mercado pues cada vez más maduro, ¿no? Siempre es como que vamos ahí un escaloncito por detrás de Brasil y de Estados Unidos en habla hispana, o varios escaloncitos por debajo, pero bueno, gracias también a estas extracciones, ¿no? de esos mercados y gente como tú en este caso, que traen ese conocimiento a este mercado, pues permite crecer a todo el mercado, y estamos ahí en el camino de estar ya más mano a mano, así que bueno, genial. Y ahora quería saber también cómo ves el mercado en general a nivel de, digamos, después de ese boom inicial, ¿no? Que nos ha vuelto a repetir, y es normal ese boom en general de todo, ¿no? Después al inicio de la pandemia, post pandemia, el mundo online explotó en todos los sentidos, negocios auténticamente pues disparados y todo. Y luego ha habido un proceso más de, bueno, pues muchos negocios a lo mejor no tan sólidos se han caído, otros han crecido mucho más porque eran los profesionales, pero en general la tendencia sigue creciendo, ¿no? Y se sigue expandiendo. Entonces, quería saber un poco tu opinión del mercado digital en la actualidad, ¿no? ¿Cómo lo ves después de pues, esa curva que ha habido y que muchas empresas han vivido para bien y para mal? ¿Cómo lo ves ahora, a día de hoy? Ya, he podido estar conversando de cerca con no solo líderes del mercado, también he tenido la oportunidad de ver el análisis, las métricas que Hotmart comparte en sus eventos de Galaxy, ¿no? Digamos, la información un poco más privilegiada que comparte con líderes del mercado. Ajá. Entonces, una de las cosas interesantes es que si bien sentimos un boom, un crecimiento en el mercado con la digitalización que sucedió durante la pandemia y la post-pandemia, nuestro mercado literal está en pañales. Esto está empezando. A finales del año pasado, Hotmart compartió una información, un gráfico, ¿no? del crecimiento del mercado en Brasil y el hispano a raíz todo el proceso de la pandemia, y dada las métricas que tienen, se calcula que si seguimos creciendo al ritmo y digamos, expandiéndonos a la velocidad que va el mercado en español, tardaremos 9 años en alcanzar las ventas que hay en Brasil, sí y solo sí Brasil se queda exactamente en donde está. Si los brasileños deciden que ya ha sido suficiente, vamos a dormir un rato, tardaríamos 9 años en alcanzarlo. Y algo interesante es que el mercado hispano es más de 2 veces más grande el mercado de Brasil. ¿Cómo es que esto es posible, sabes? ¿Qué comen
los brasileños, que nosotros no. Bueno, hay una diferencia bien interesante y es que junto con Hotmart, que comenzó a finales de 2011, si no me equivoco, 2012, como sus primeros, este literal startup en Brasil, conocen a un tal Rico Rocha, que en 2012-2013 introduce fórmula de lanzamiento a Brasil y empieza a darse una dinámica entre estos dos gigantes que nutre al mercado, que crea una cultura. No solamente les da las herramientas para empezar a escalar los resultados y las ventas, también se convierte en un ecosistema en donde las personas están lanzando productos y servicios con contundencia, pero también con ética, con integridad, creando proyectos que tienen una larga vida. Ajá. Y hoy lo vemos. Proyectos que nacieron allá en 2013, hoy están generando múltiples 8 y 9 cifras en ventas anualmente en Brasil. Son grandes empresas, bien constituidas, bien sólidas. Y digamos que lleva unos 7 años de ventaja, en ese 7, 8 años, el mercado en Brasil en términos de la introducción de tecnologías para poder escalar los resultados en ventas y con ello pasar de jugar a hacer dinerito en línea a la creación de empresas, verdaderas empresas digitales y un verdadero ecosistema que tenga un alto grado de escalabilidad y rentabilidad. Y eso aún está evolucionando en nuestro mercado. Los grandes proyectos apenas están naciendo en este momento. Llevamos 2-3 años de la introducción de la fórmula a nuestro mercado y es que ya lo estamos viendo. En noviembre de este año recién pasado tuve el primer panel de lanzadores de 7 cifras que se ha dado en nuestro mercado. Y no tuve ni siquiera la mitad de los alumnos que han alcanzado 7 cifras en ventas ahí, pero pues tuve 4 panelistas que estuvieron hablando sobre el mercado y sobre cómo han alcanzado este nivel de resultados en una evolución tan corta, ¿no? Sumamente interesante. Bueno, estos son como líderes emergentes. ¿Qué va a pasar con estos proyectos en 5 años? Van a ser grandes líderes en el mercado. Empresas sumamente consolidadas, sumamente robustas, generando múltiples 8, 9 cifras en ventas. ¿Por qué no? Total. Sí, al final creo que es una imagen que a mucha gente aquí le cuesta también ver precisamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor no tienen esa vista de Brasil, que justamente te iba a decir eso y estaba pensando cuando tú lo decías, que no es solo el mérito de la diferencia a nivel de ventas, sino la diferencia a nivel de población, ¿no? Que es mucho menor, entonces tiene más mérito todavía que estén a esos niveles. Claro. Y no solo ese dato, sino uno más, que es que al final su PIB per cápita, o sea, su poder adquisitivo realmente es menor, ¿no? En términos globales que un país a lo mejor como España, y está a años luz de conseguir esos resultados, ¿no? Entonces ahí demuestra el potencial que tenemos y que, como tú decías, esto está en pañales, aunque muchas veces cuando te metes en este mundo parece que ya todo el mundo pues sabe lo que es un lanzamiento, sabe lo que es el marketing y nada más lejos de la realidad. En cuanto sales un poquito a la calle te das cuenta de que realmente no es así y la mayoría de gente no se sabe, e incluso mucha gente de la que ya está en el mercado tampoco tiene, o sea, están ahí pero tampoco saben realmente lo que se mueve y lo que hay, así que bueno, totalmente de acuerdo. Y ya lo hilo con otra pregunta que te quería hacer, que bueno, es una con la que todo el mundo que tiene un proyecto online lidia, ¿no? Y creo que es un tema que a mí me gusta comentar, porque creo que también en países como España, por ejemplo, se fomenta a lo mejor un poco de más ese odio, ¿no? Que es la corriente esta de, bueno, pues cualquier persona que ves en un anuncio pues es un vendehumos, o es como lo primero que le viene a mucha gente a la cabeza, ¿no? Sin ni siquiera pues investigar el proyecto. Obviamente no digo que no haya gente que ofrezca cosas que realmente no tienen valor, pero de ahí se crea como una corriente en la que pues eso, cualquier publicidad online es vendehumos, ya estás estafando, estás vendiendo, no sé qué. ¿Cuál es tu opinión un poco de esto? Y cuál es tu opinión también a nivel personal, porque obviamente me imagino que en algún anuncio, en cualquier cosa, alguien te lo habrá llamado. ¿Cuál es tu opinión un poco al respecto, ¿no? de este tipo de comentarios y qué opinas? Hace un par de años me sorprendió un
un mensaje, ¿verdad?, al que decidí dar respuesta, de una de las personas conocidas por tener un blog que ataca, ¿no?, a los vendedores de humo. Y decidió entrevistarme y yo accedí. Entonces llego a esta sala de Zoom, a la entrevista, y veo que detrás de él están ahí como un panel de estos, como del FBI o de la CIA, ¿no?, de la Interpol. Y están varias de las fotografías de líderes, particularmente de España, ¿no?, que estaban así con hilos rojos. Muy interesante. Y pensé en ese momento, ¿en dónde me he metido?, ¿no? ¿Qué es esto? Y procedí a ser entrevistado. No me pareció mal los planteamientos de la entrevista, no me pareció mal la entrevista. No quiero dar referencias a ella porque no es el mundo en el que me muevo, pero cuando se publicó esa entrevista, algunos de los líderes de España me hablaron, me enviaron mensaje y me marcaron para decirme, oye, gracias por dar la cara por el mercado, qué tremenda entrevista has dado, no dejaste que te agarrara, oye, ¿cómo te atreviste a estar ahí en esta entrevista? Vaya, entiendo que muchas personas han hecho un uso cuestionablemente ético de esta fórmula para hacer lanzamientos y se puede hacer mal uso de ella. Yo no, por eso hago tanto énfasis en cada una de las clases que doy de forma gratuita, como, ¿verdad?, el reto Lanza que viene próximamente, en que esta metodología necesita usarse de forma ética, íntegra, sobre todo si queremos construir negocios que tengan una larga vida, que cumplan su misión y que además no quememos nuestra reputación en el proceso. Tengo la fortuna, ¿verdad?, de haber entrado al mercado digital para crear una empresa social y yo no hubiese creído en esta fórmula si no hubiese estado alineado con mis principios como psicoterapeuta, en primer lugar, como persona que en el campo de la psicoterapia, si no eres una persona ética, es que no puedes ejercer, vas a estar fuera antes de empezar, ¿sabes? La ética lo es absolutamente todo. Y esto es algo que yo llevo a mi vida y que lo siento en los principios que fundamentan la fórmula. Cuando una persona lanza desde un lugar íntegro, honesto, ético, la fórmula le bendice, le da toda su fuerza. Cuando una persona engaña, es posible que genere ventas durante algún tiempo y eventualmente el mercado castiga, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener, es como en una balanza, por un lado está la ética y por el otro lado está la oportunidad. Y si quiero dar todo el peso a la oportunidad, eventualmente esta parte se va a tirar, se va a romper. Sí hay que tener mucho cuidado. La fórmula es una herramienta, así como lo es el dinero. Tener mucho dinero es un medio para lograr que al final lo que yo hago con el dinero es lo que me representa a mí. El dinero amplifica mis posibilidades. Bueno, la fórmula también amplifica lo que hay dentro de mí. Entonces, prefiero poner esto en la mesa cuando hablamos del uso de la fórmula, de este tema del vender humo, que no dudo que de mí en algunos espacios se diga, porque vaya, estoy enseñando marketing digital y el marketing digital en el mercado hispano está muy trillado, tiene una larga historia ¿sabes? De copiarle a otros, copiarle a los demás, de hacer prácticamente piratería de lo que se hace en Brasil, en Estados Unidos, de seguir prácticas poco éticas. Que yo sepa, soy el único líder de un movimiento que paga regalías, que tiene una licencia para enseñar esta fórmula del fundador, directamente de la fuente de fórmula de lanzamiento, y honro a mi mentor llevando el mensaje y adaptándolo a nuestro mercado y expandiendo las metodologías de la fórmula a través del laboratorio de lanzamientos que ahora dirijo para nuestro mercado, pero siempre conectado a la fuente y honrando, ¿verdad?, el de dónde viene este mensaje, que no lo inventé yo. Soy un mensajero y un portavoz, ¿no? Alguien que va a llevar la bandera más adelante. Entonces, para mí esto está bien.
¿Haré dinero enseñando la fórmula? Seguramente sí, lo he hecho y haré más y me irá bien. Eso es, no estoy peleado con eso, pero jamás estará el hacer dinero por encima de la ética y mi integridad. Vaya, esa es una línea que jamás voy a cruzar. Bueno. Y hago esa invitación a nuestro mercado, a las personas que están queriendo salir al mercado y lanzar algún producto, vaya, que lo hagan desde ese lugar, para que sus proyectos crezcan y tengan una larga vida. No hay que salir al mercado para hacer negocios de 8 cifras, de miles de millones de euros. No tiene que ser así. Mira, tengo una alumna en España muy querida, se llama Isa Docabo. Ella vende un curso para ayudar a mujeres a recuperar su tiempo de ocio a través de la costura. Y yo tengo diferentes niveles de lanzadores y ella no llegó al último nivel, que es le llamamos el casco negro del lanzador, ¿no? Ella llegó al nivel de casco café, pero ella decidió graduarse ahí. ¿Por qué? Porque su negocio estaba generando más o menos, no sé, unos 250 mil euros al año. Y ella dijo, pero es que lanzo 3 veces al año, me voy de vacaciones 2 meses del año a donde me dé la gana, me sobra el tiempo, me sobra el dinero, ¿para qué quiero crecer más? Ya logré todas mis metas, está perfecto. Entonces, el techo de lo que vayas a alcanzar, lo pones tú, lo pone cada quien. Ajá. Y está absolutamente perfecto. Poder prescindir de tener que trabajar para una empresa o tener que tener un trabajo y poder emprender para poder proveer para mi familia, tal vez incluso solo para tener un ingreso extra, o para dedicarme a darle espacio a algo que me apasiona. Y quién sabe si como Isa, en el espacio de un par de años, ese hobby, ¿verdad? Ese proyecto de pasión de repente tome tu vida y se haga cargo de ti por completo. Ella no es una excepción en el mundo de la fórmula. Tengo muchos alumnos que están logrando exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿a dónde quieres llegar tú? ¿Y qué estás dispuesta a hacer? Reconociendo los límites dentro de los cuales puedes crear un gran proyecto. Y reconociendo qué quieres alcanzar. La verdad es que no he encontrado algo como la fórmula. Con ella en tus manos, cualquier cosa es posible. Qué bueno, totalmente de acuerdo, y creo que bueno, al final lo importante siempre es el desde dónde haces las cosas, ¿no? Y bueno, pienso que todo el tema de marketing digital y lanzamientos, todo lo que tenga que ver con hacer dinero en línea, ha sido algo que se ha machacado mucho también, porque bueno, también la gente se ha hecho una falsa imagen, ¿no? de sencillez, ¿no? En la que pues tú a lo mejor entras a una formación que te puedes pagar pues 500, 600, 1000, 2000, lo que sea, y que eso ya te soluciona la vida, y no es así, ¿no? Al final tú accedes a un conocimiento, sea de lo que sea, lo que vayas a hacer, pero luego ese conocimiento tienes que aplicarlo, tienes que trabajarlo, tienes que construir al final un negocio o una profesión alrededor de ello, y no vale es como querer ir a clase en el colegio, en la universidad y salir con el trabajo, ¿no? Al final luego tienes que aplicar ese conocimiento para obtener un trabajo, ¿no? Y ir creciendo poco a poco profesionalmente y llegar a un buen salario. Pues esto es un poco igual. Y bueno, creo que ha habido ahí una serie de acontecimientos, ¿no? que ha hecho que yo lo veo mucho, ¿no? Porque pues igual trabajo pues en múltiples proyectos a nivel de marketing y se ven todos, ¿no? Es raro el que no recibe ese tipo de comentarios por alguna parte. Incluso hay grandes canales de YouTube o blogs o medios que se dedican, como tú dices, ¿no? A atacar a estas personas. Y es como, pues siempre la gente se centrara, en mi opinión, ¿no? En ver lo negativo de estos proyectos o en atacar, y cogieron esa energía para, ya no para hacer esto, sino para hacer cualquier, yo que sé, para estudiar, lo que sea, cualquier cosa de provecho para ellos, sería mucho más ventajoso y le sacarían más beneficio que en esa energía negativa de criticar y de decir, pues este es un vendehumos o el otro vendehumos, y al final es, bueno, pienso que es como internet, ¿no? Al final, hace unos años cuando empezó internet, pues tú comprabas una tienda de ropa en línea o lo que sea,
y a veces pues no te llegaba la ropa y te estafaban el dinero y había páginas que eran malas, pero no significa que Internet era malo, sino que como todo pues hay gente que, bueno, como decíamos, no tiene ética, no tiene valores y se aprovecha de estas corrientes, igual que puede pasar con las criptomonedas, bueno, con cualquier cosa un poco nueva, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante el mensaje que has dado y precisamente no solo para la gente que consume, sino para la gente que lanza, que al final pues tienes que tener esa integridad y esos valores para estar en un negocio así y que al final sea un negocio de verdad y no sea simplemente pues eso, un pasatiempo para generar dinero y desaparecer, porque eso no puede pasar, pero lo único que haces es manchar tu imagen y ya no la recuperas, ¿no? Así que bueno, creo que es totalmente importante. Así que bueno, ya por último, quería hablar un poquito de ese reto Lanza, ¿no? Que has comentado, pero antes de ello, que eso ya lo dejo para el final, quería hacerte un par de preguntas que me parecen importantes. Venga. También a nivel más personal, que serían cómo, y para cualquier persona que pueda estar en esa situación, porque yo lo pienso y digo, joder, una persona... Y como tú decías, ¿no? Pues con 5 hijos, pues lo has tenido en el proceso, ¿no? Pero con esa aparente ocupación, ¿no? Y precisamente vosotros os dedicáis a esto y lo tienes que tener mucho más, a lo mejor, controlado a nivel educación que otras personas que no tienen ese conocimiento. Pero ¿cómo alguien puede conseguir todo lo que tú has conseguido con una familia así o unas ocupaciones que para mucha gente simplemente eso parece que ya no le da la vida para ello, ¿no? Parece que no tienen tiempo para nada. Y luego tenemos a personas como tú liderando no un proyectito online, sino uno de los proyectos más grandes a nivel de habla hispana en el mundo online, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es la clave? Son dos. Uno es Niños de Ahora, el movimiento que continúa creciendo, que lidera ahora mi esposa. Antes éramos los dos. En el momento en que decidí tomar fórmula de lanzamiento, me pasé a la parte de atrás de este proyecto y pues tiene más de 7 millones de seguidores y más de 20 millones de personas se han registrado para tomar los entrenamientos gratuitos. O sea, han participado en nuestros lanzamientos del método Paternidad Efectiva, ¿no? Y por otro lado, sí que estoy al frente de Fórmula de Lanzamiento. Ambos son proyectos que generan múltiples 7 cifras en ventas anualmente y que impactan a millones y millones de personas. Sí, allá en 2014, cuando estaba yo ahí al borde de la quiebra, que no tenía, ¿sabes? Es como, tengo un par de personas contratadas para ayudarme a hacer esta cosa online en la que me metí. Conseguí dinero prestado para poderlo hacer. Metí todos mis ahorros, los de mi esposa, y no puedo pagar estos salarios, ¿sabes? No puedo poner el pan en la mesa, no tengo bien para pagar la escuela de mis hijos. Yo estuve en esa situación y de tener que usar 7 días a la semana, días y noches para trabajar, para tratar de resolver el problema. Entonces yo estuve en la situación en mi vida, y no una vez, muchas veces, en la situación de no tener suficiente dinero y no tener suficiente tiempo. Y para las personas que se encuentran en esta situación, la pregunta es, ¿qué necesitarías hacer para salir de la situación de no tener dinero y no tener tiempo definitivamente? Para jamás volver a estar en la situación de no me alcanza el dinero y no me alcanza el tiempo. Para mí, la solución definitiva fue convertirme en lanzador. Y no fue una solución instantánea. Tuve que aprender a lanzar. Tuve que emplear noches que ni te cuento. ¿Cómo fueron esas noches en blanco? Porque en aquel entonces, 2014, no habían que un ClickFunnels o un ClickPages o un Hotmart o un... No. A ver, configura desde cero en WordPress. Tutoriales en YouTube, eso fue lo que hice, ¿no? 3 noches sin dormir armando mis primeras páginas de lanzamiento porque no tenía dinero para pagarle a alguien que lo hiciera por mí, ni tenía el tiempo para esperar a que alguien lo resolviera, ¿ok? Entonces es el problema, no tengo dinero o no tengo tiempo, ojalá se convierta en la motivación para decidir, basta. Voy a aprender a lanzar. Y el primer paso es este. ¿Por qué? Porque el Reto Lanza es un servicio gratuito. Un par de veces al año
ofrezco para que las personas puedan entender cómo rayos es que yo pude hacer esto y cómo lo pueden hacer ustedes. Es tan sencillo como eso. Es un entrenamiento gratuito, que hay un par de ocasiones en el año en donde paro la marcha de estar trabajando con mis alumnos y digo, a ver, vamos a ofrecer este servicio a través del mundo online, gratuito, para enseñar a personas cómo es que estamos haciendo lo que hacemos, cómo es que lanzamos. Y bueno, ese momento está ahora aquí frente a nosotros. Estamos a punto de arrancar el reto Lanza y gracias por esta invitación para que llegue a toda la gente que te sigue a ti y que puedan enterarse de esta oportunidad y sacarle provecho, que el no tengo tiempo o no tengo dinero deje de ser un problema y se vuelva una motivación para eliminar ese problema de una vez y por todas, ¿sabes? Quiero libertad, no tengo tiempo, con más razón tengo que aprender a lanzar. No tengo dinero, pues con cuanta más razón tengo que aprender a lanzar. Genial, qué bueno. Y bueno, hablando de esa invitación, para que todo el mundo lo tenga claro, ¿qué va a encontrarse una persona que se apunte al reto Lanza? ¿En qué consiste exactamente? Mira, 4 clases súper compactas, de alto impacto. ¿Sí? Al inscribirse, días antes de iniciar, van a recibir el manual para que puedan trabajar y aterrizar el contenido del programa, porque no solo van a aprender cómo funciona la metodología del lanzamiento, y van a poder ver N cantidad de casos de alumnos, incluso líderes del mercado, que están usando esta fórmula de lanzamiento. También los vamos a poner a trabajar, van a desarrollar su propuesta de valor, van a aprender a hacer su primer lista de prospectos en su teléfono, en WhatsApp, así como basta, es que no sé a quién venderle. A ver, yo, Luis Carlos, sé a quién le puedes vender y ya los tienes en tu teléfono. Ahí está tu primer lista, está tu primera audiencia, ¿ok? Y te voy a enseñar, te voy a dar la herramienta exacta para que puedas prospectar a estas personas y entrar en una conversación de lanzamiento ya durante el reto Lanza. No quiero que esperes, quiero que aprendas a lanzar lanzando conmigo, ¿vale? De eso se trata. Esto es algo que nadie más en el mercado, y me atrevo a decir que en el mundo hacen, ciertamente no lo hacen como yo, ¿ok? Así que quien quiera entrar, que esté preparado porque les voy a poner a trabajar. Basta. ¿Sabes? No sé, yo anhelo el ver a las personas entrar en el estado en el que yo entré cuando conocí la forma. Aquella noche yo no dormí. Yo vi mi primer video un viernes en la noche y no dormí prácticamente nada hasta el sábado en la madrugada. Estuve trabajando, armando mis primeras páginas y armando los correos, el guión de lanzamiento, y ni siquiera tenía la fórmula, ¿sabes? Pero dije, a ver, me voy a poner en acción aunque no sepa bien lo que estoy haciendo, pero ya lo entendí y una vez que tenga la fórmula lo voy a mejorar. Me puse a trabajar y a mí me encanta ver esta oleada de personas entrando al reto Lanza y poniéndose a trabajar, dejando de pensar y poniéndose a hacer, a resolver, a lanzar. De eso se va a tratar. Así que sí, para aquellos que sean de los implementadores, esta es mi gente favorita, ¿eh? Bienvenidos al reto Lanza. Total, bueno, creo que es una pedazo de invitación y además va muy alineada conmigo también, ¿no? Porque soy una persona que bueno, al final he conseguido todo lo que he conseguido también, precisamente por esa clave que acabas de decir, y es por implementar, y es que muchas veces tenemos demasiados impactos y es importante tener ese acompañamiento en el que nos digan no vale con ver y tienes que ponerte a trabajar, ¿no? Entonces me encanta que tengas ese enfoque y bueno, invito a todo el mundo que pueda estar viéndole, que se apunte, que es gratuito y es práctico, que al final lo mínimo que tienen que hacer si quieren cambiar algo en su vida es perder un minuto de su tiempo en registrarse y una vez lo hagan tener ese compromiso, ¿no? de ponerse a trabajar 4 días y bueno, demostrar que si realmente quieren ese cambio, pues que hagan ese trabajo para conseguirlo. Así que bueno, un placer de verdad haberte tenido aquí con nosotros y bueno, sobre todo agradecido por tu sinceridad, tu transparencia y por todas las cosas que te has contado, que creo que mucha gente seguramente no haya oído antes y refuerza todavía esa historia, ¿no? Detrás de
bueno, de esa llegada de la fórmula a habla hispana y que no es algo de un golpe de suerte, sino un trabajo de muchos años que ahora se ve reflejado. Hombre, muchas gracias. Gracias. Un verdadero placer estar aquí contigo y platicando con tu gente.